tu poder, Señor bendito. Soltamos esta noche en tus manos, mi Rey. Soltamos cada una de las peticiones por las cuales hemos orado en esta noche. Soltamos nuestras vidas, Señor, y creemos en lo que tú hablarás en esta hora a nuestra vida y a nuestro corazón, bendito Dios. Te damos muchas gracias, bendito Rey de los ejércitos. Tú eres bueno, tú eres precioso, tú eres hermoso, Señor. Sigue tomando la autoridad en esta preciosa hora, mi Rey. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Tome su lugar. Gloria al Señor. Buenas noches para todos. Dios los bendiga a los que están en las redes sociales también. Bendecimos sus vidas. Damos gloria al Señor por este tiempo, este momento de reunirnos, de aprender más de su palabra. Y hoy, desde el lunes, vi este texto en la Biblia, ¿sí? Como que a veces podemos decir, eso fue coincidencia del Señor. Pero nosotros entendemos que en Dios no hay coincidencias. Todo el Señor lo hace con un gran propósito. El título del mensaje, y vamos a seguir hablando de sanidad interior. Sanidad interior. Vamos a hablar, el título es Soportándonos. ¿Cómo es el título? Soportándonos. Y vaya pensando en la palabra. Venían frases a mi mente desde ayer. Nosotros lo decimos, ¿no? Uy, es que ya no me lo soporto. Es que ¿cómo hago para soportármela? Pero eso, cuando viene esa palabra, lógicamente no es por algo bueno. O sea, la palabra está ahí, es porque hay algo malo en la otra persona que el Señor nos está mandando a poder sobrellevarlo. ¿Recuerdan que en algún momento, creo que fue hace 8 días, hablamos del ingrediente? ¿Cuál es el ingrediente? El amor. ¿Cómo debemos soportarnos? En amor. Colosenses capítulo 3 versículo 13. Colosenses Qué pena, pedimos disculpas, pero la transmisión se escucha un poquito. Ya tenemos en esto. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, parece que está bien. Si alguien de los que está conectado nos puede avisar, la pastora está ahí pendiente de cómo se está escuchando. Bueno, vamos a continuar. Colosenses capítulo 3 versículo 13. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Y si nosotros reunimos esto, inclusive en estos días estuvimos hablando en el devocional un poco de la humanidad de Cristo, ¿no? De Dios en su humanidad representado en Jesús, ¿no? En donde era solo obediencia, su naturaleza. A muchos nos gusta lo sobrenatural cuando se habla de milagros, de señales, de prodigios. Eso le gusta hasta al que dice ser ateo. Pero este versículo, cuando hablamos de este versículo, de obedecer, y hay muchos similares, entonces entramos a ser confrontados. Porque aquella persona que le gusta lo sobrenatural, las lenguas, los milagros y todo eso, dice yo amo a Dios. Pero cuando lo ponemos en la posición de mirar lo natural, a ver si amamos a Dios, sin milagros, sin señales, sin prodigios, con esta situación de poder soportar, de poder amar, de poder perdonar, entonces ahí es donde muchos escapan. Ahí es donde muchos no quieren entender, donde muchos no quieren mirar a Dios. Y allí nos damos cuenta que no era amor, sino interés. Usted debe pensar, si usted está en Cristo, en Dios, por amor o es puro interés. Hay un porcentaje muy alto que están buscando de Dios solo por interés y no por el verdadero amor. ¿Por qué? Porque después de determinado tiempo, cuando no consiguen lo que quieren, ¿qué hacen? Se van, bajan la guardia, dejan de hacer las cosas con la supuesta pasión que lo hacían cuando decían que lo amaban. Todavía tenían confianza en que Dios les podía dar lo que ellos querían. Pero llega un momento en que nosotros debemos mirar a Jesús, como dice en Isaías 53, sin atractivo. ¿Cuál es el atractivo de Dios hoy en día, de Jesús? Los milagros, todo eso. Pero cuando nosotros miramos su humanidad, y recuerden que nosotros estamos estudiando en el libro de Mateo, en los devocionales, ahí no hay milagros. En esos textos que estamos escuchando, que estamos estudiando, ahí no hay, ahí solamente cómo debemos comportarnos. Y ahí es donde nos estremece el Señor, cuando nos habla de cómo debemos comportarnos. Entonces aquí hay cosas, y habla de soportándonos unos a otros. Hay una cosa tan cruel y tan difícil que hay personas que no se pueden soportar ni a sí mismas, no se toleran ellos mismos. Entonces imagínense, si no se puede soportar él mismo o ella misma, ¿cómo será con otra persona? Y algo bien interesante, perdonándonos unos a otros. Mire que soportándonos unos a otros y perdonándonos. Pero dice, si alguno tuviere queja contra otro, alguno tuviera alguna queja contra otro, ¿qué tiene que hacer? De la manera que Cristo os perdonó, tenemos que hacerlo entre nosotros, perdonarnos. Pero viene la cualidad, ¿cómo debemos perdonarnos? Y es de la manera que Cristo nos perdonó. Ahora vamos a mirar qué necesitamos, porque es muy fácil y como muy chévere el decir, oiga, debemos soportarnos. Pastor, ¿y cómo hacemos eso? Usted mismo lo ha dicho, pastor, cuando habla de soportarnos es porque es lógico que la otra persona tiene algo que me irrita, algo que no ayuda mucho para que yo tenga una buena relación con esa persona. Para eso es la iglesia. La iglesia es una comunidad viva. Eso es la iglesia, una comunidad viva en donde nosotros debemos tener coinonía, amor. Hay gente que dice, no, yo no tengo la necesidad de congregarme. Entonces, aquella persona que dice ser cristiana y no se congrega, hay dudas de que sea cristiano. ¿Saben por qué?
Porque en el momento que de pronto tome la decisión, se va a dar cuenta que en estos lugares llamados iglesias, ¿qué es lo único que hay? Gente imperfecta. Uy, no, yo mejor dejo de venir porque eso, fulanito esto, fulanita aquí, fulanita lo otro. Él o ella que se creían perfectos, se dan cuenta que no es así. Y como se creen perfectos, pues, ¿qué van a buscar? Lugares perfectos. O sea que al entrar a esos lugares que piensan que son perfectos, ya los dañaron. Tú y yo que somos imperfectos, al entrar los dañamos automáticamente. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 2. Vamos a mirar qué necesitamos para tú y yo soportarnos, para que tú soportes a la persona que está al lado. Para soportarnos los unos a los otros necesitamos al Espíritu Santo. Y como estamos hablando de sanidad interior, necesitamos un corazón sano. Si no, no vamos a poder, no lo vamos a lograr. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. El ingrediente está allí. Y si tú miras también el libro de Colosenses, dice el versículo 14: sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En los dos es necesario el amor. Voy a volver a leer Efesios 4:2. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Solícitos en qué? En guardar la unidad. Es lo que se quiere, es lo que se necesita. Cuando tú soportas es porque tú estás dispuesto a guardar la unidad. Cuando una persona se va, cuando algo pasa, hay una ruptura. Hay algo que está pasando que no debería pasar. No pudo soportar. ¿Qué no pudo soportar? Porque aún cuando hablamos de soportar, debes tú analizar en tu corazón qué es lo que te molesta, qué es lo que no te gusta, porque de pronto no sea un motivo. Entonces no es el problema de la otra persona, sino es tu problema. Es tu problema. Entonces, en estos versículos hallamos un tratado sobre la unidad. ¿Qué es lo que debemos mantener? La unidad. La unidad de la iglesia es lo que debemos mantener, es por lo que debemos luchar, guardar la unidad de la iglesia. Por eso tú y yo debemos soportarnos. Y de entrada Pablo no está exhortando a los efesios para hacer la unidad, que es lo que muchos pueden pretender, que nosotros tenemos que hacer la unidad. No, nosotros no tenemos que hacerla. Nosotros debemos esforzarnos por guardarla. O sea, miren lo que dice el versículo 3: solícitos en guardar la unidad ¿de quién? Del Espíritu. O sea, ya el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cómo estaban los discípulos en el aposento alto? Unánimes, juntos. Ahora, esa unidad, tú y yo debemos luchar por guardarla, porque no somos iguales. Cada uno piensa diferente, actúa diferente, tiene gustos diferentes, se viste diferente, viene de una cultura diferente. Y si hablamos más toscamente,
todos tenemos mañas diferentes. Ahora, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, más adelante, en el versículo 13, miren lo que nos toca hacer a todos por esforzarnos. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad. ¿Cuántos? Todos. Ese debe ser tu esfuerzo y mi esfuerzo. Esa debe ser nuestra lucha. Guardar la unidad que Cristo nos dejó por medio de su Espíritu Santo. No es fácil. Creo que tú y yo nos hemos dado cuenta que no es fácil, pero es posible. Debemos guardar esa unidad. Y cuando se habla de guardar la unidad, puede venir a tu mente de ir y guardar algo en algún lugar para que no se pierda. Pero aquí habla es en forma activa. O sea, para tú aprender, para tú soportar, ¿qué tienes que hacer? Congregarte. Congregarte. Ahí tu carácter va a ser formado. Ahí te vas a dar cuenta si eres un cristiano maduro. No de esos que salen corriendo, de forma activa. Y no solamente de forma activa sino que tienes tú que empezar a promover la unidad, no a causar división. Porque aunque alguno tú digas: es que ese no me lo aguanto, no me lo soporto, pero alguien nuevo llega, tú no tienes que ir a decirle: tenga cuidado. No sé, como Kiko, no te juntes con esa chusma. No, debemos luchar para que entre todos nos llevemos bien. Guardar esa unidad, pero recuerden cómo: en amor. Hay un movimiento hace años de los años, se llama el movimiento ecuménico. ¿Qué es este movimiento ecuménico? Que quieren generar la unidad en donde todas las creencias religiosas que se puedan tener sean formando una sola. Eso es imposible. Nosotros no nos podemos unir con el catolicismo, no nos podemos unir con los adventistas ni con los mormones, porque las creencias conforme a la voluntad de Cristo son totalmente diferentes. Entonces, al unirnos nosotros con algo de lo que no estamos de acuerdo, nos tocaría acceder a muchas cosas. Por eso el versículo 13 dice que ¿a qué debemos llegar? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese debe ser nuestro propósito. Entonces, primer punto, debemos guardar la unidad. Ahora, las disposiciones necesarias, lo que necesitamos para preservar la unidad. Vamos a mirar qué tú y yo necesitamos. Y miren que no solamente en la iglesia, en tu hogar, en tu lugar de trabajo, en donde estudias. O sea, esto es algo, mira, a veces yo me pregunto cómo hace una persona para durar en un trabajo 15, 20 y 30 años, donde, perdón por la frase que voy a utilizar, hasta los madrean, los insultan, de todo les hacen, pero allá soportan, aguantan y no. Pero aquí alguien les dice: oiga, arrepiéntase de sus pecados, y se van. Aquí alguien les dice algo, no tienen una mala experiencia y se van. No soportan. Claro, como aquí no se les paga, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el interés? Ahí, mire, aquí empezamos a ver los intereses de las personas. ¿Por qué dura en el trabajo? Por el dinero. ¿Y por qué aquí no dura? No, si aquí antes no se le da, aquí debería traer. Entonces, miren cómo nos vamos dando cuenta de los intereses.
Entonces, para preservación de la unidad en la iglesia, hay 4 cosas, 4 situaciones, 4 puntos que tú y yo debemos cultivar en nuestro corazón. Estas 4 cosas, como ya hablamos, van ligadas por el amor. ¿Qué es lo que te va a mover a hacer estos 4 puntos de los que vamos a hablar? El amor. El amor es lo que te tiene que mover. ¿Por qué? Porque el amor es el vínculo perfecto. El amor es el lazo perfecto. El amor es el ingrediente para que cualquier cosa permanezca, perdure, cualquier relación. Primer punto. Pablo aquí en Efesios capítulo 4 versículo menciona algo en el versículo 2. Efesios 4:2 dice: con toda humildad. En primer lugar, Pablo menciona la humildad. La humildad. Ahora, todos tenemos un concepto de humildad, ¿cierto? En el griego, lo que habla es poder tener un sentimiento de pequeñez. O sea, ¿qué es la humildad? Que tú tengas un sentimiento de pequeñez. No un sentimiento de miserableza o de bajeza, no, de pequeñez. Pablo dice en muchas de sus cartas: yo soy el más pequeño de los apóstoles, el último. O sea, humildad, humildad. No creernos más que los demás. ¿Sí? Es un sentido de pequeñez. Entonces, tanto el vocablo como el concepto de humildad implica algo bien interesante. En el mundo grecorromano, los griegos y los romanos en ese tiempo, tiempos bíblicos, lo pequeño para ellos era algo equivalente a vil, a menospreciado, a algo inservible, a algo sin valor. Entonces, ¿por qué las personas hoy en día no quieren ser humildes? Porque tienen el concepto que la humildad es algo allá. O sea, no, entre más tenga, entre más yo me crea, entre más yo demuestre, entre menos me deje humillar. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Se puede conciliar fácilmente con una persona con falta de humildad? Que reconozca: oiga, sí me equivoqué. El humilde reconoce que falló. El humilde pide perdón. El humilde busca a la otra persona para buscar una solución. Eso hace el humilde. Pero el altivo, el orgulloso, el prepotente, él no se va a doblegar. Es una condición muy triste encontrar personas en la iglesia que no sean humildes. O sea, ¿cómo se creían los griegos? Ahora los romanos, eso para ellos no existía. La humildad no existía para ellos, porque era algo vil, servil, innoble, sin valor. Ahora, si nosotros miramos el Nuevo Testamento, ser humilde en el término griego taipeinos es una persona pequeña de corazón. ¿Qué es? Una persona pequeña de corazón. Ahora, ¿por qué no queremos ser pequeños de corazón? ¿Por qué queremos hincharnos de orgullo y prepotencia? ¿Por qué queremos estar pretendiendo y nunca agachar nuestra cabeza? Como Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Aún
el propio Hijo de Dios tuvo que ser humilde. ¿Recuerdan lo que hablamos? Que por lo que Él padeció, aprendió la obediencia. Pero ¿qué fue lo que padeció? Y Él dice en la palabra, lo hablamos, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Ahora algunos dicen mansos, pero no mensos. Y yo lo invito a que no sea menso, sea manso, sea humilde, humilde de corazón. Entonces, la pequeñez, no la bajeza, comporta una baja condición moral. O sea, cuando se habla de humildad, se relaciona con una baja condición moral. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que usted no se cree más que los demás. Es más, como decía Pablo, nosotros debemos mirar a las personas como superiores, hermano. Yo tengo que mirarla a usted, mirarlos a ustedes como si ustedes fueran más que yo. Pero el mundo enseña lo contrario. ¿Cómo miramos nosotros a los demás? Y a veces lo decimos, no, es que lo vi así chiquitico. ¿Por qué? Porque me creo, me falta humildad. Humildad no es tener unos zapatos económicos. Humildad no es tener un pantalón económico. Humildad no es comer arroz con huevo. Escúcheme bien. Las redes sociales nos enseñan, publican un plato de arroz con huevo y dan una frase, un meme de ¿cuántos dicen amén si piensan que esta comida humilde? Comer arroz con huevo no es de humildad. Eso es una riqueza que muchos no se imaginan. No tener arroz con huevo sí es delicado. Pero muchos ven eso. Hay gente que no come cosas porque determina que eso es de pobres. Entonces es difícil conciliar con esas personas con respecto a su falta de humildad, a poder reconocer. Es más, hay algunos que los controla la hipocresía, porque delante de ti pueden decir muchas cosas, pero apenas te dan la espalda, te mandan a comer algunas cosas que no son de comer. ¿Cuál es la primera? Para poder soportarnos unos a otros. O sea que el que no tiene humildad, ¿qué nos toca hacer con él? Soportarlo. Usted ha respirado y ha contado hasta 10 y ha dicho, Señor, ¿por qué lo pusiste frente a mí? ¿O la pusiste? Segundo, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre es hija de la humildad. Porque el que es humilde, como que por naturaleza, es manso. Evita problemas, evita situaciones, lucha por seguir conservando la amistad, la relación, el buen ambiente en un grupo de amigos. Eso hace una persona mansa. Es hija de la humildad. Así como la irritación y la rebeldía. ¿Usted conoce a alguien irritable? ¿Conoce a alguna persona que le irrita la vida? Que por más que tú quieras darle... O sea, mira, hay personas así. Estos son el tipo de personas que irritan. Tú le puedes echar un vaso de agua a esa persona y tú decirle, estás mojado, y la persona le dice, no estoy mojado. No, pero tócate. No, estoy seco. Y por más que tú le pongas pruebas, le demuestres, esa persona te va a irritar con su actitud. Y ojalá si arrugan la ceja un poquitico con su actitud altiva y orgullosa.
Entonces la irritación y la rebeldía son hijas de la soberbia. Ahora les vamos a mirar cómo es una persona mansa, cómo es la mansedumbre. En el Antiguo Testamento, la mansedumbre era la virtud específica de los buenos israelitas. ¿Qué es la mansedumbre? La virtud específica de los buenos israelitas. Ahora, ¿cómo sabían que era un buen israelita? Porque era manso. Ahora, ¿cómo sabían que era manso? Sufrían pacientemente los malos tratos que se les daban. ¿Cómo lo sufrían? Pacientemente. O sea, alguien me decía: usted es feo, pastor, ya le está saliendo barriga y ahí ni sabe hablar y usted es un bueno para nada. Y yo lo sufro, porque no estoy diciendo que no se sufra, pero ¿cómo lo sufro? Pacientemente. Y ya vamos a hablar de la paciencia. O sea, no me igualo. Feo usted, barrigón usted, mal hablado usted. No, porque ahí ya no nos estamos soportando. Ahora, el buen cristiano saca esto de su corazón. El malo no lo va a hacer nunca. El que no está dispuesto a guardar la unidad siempre va a ser el que levanta la voz, el que grita, el que insulta, el que se va, etcétera, etcétera. Y no se guarda la unidad. No se guarda. Entonces, mansedumbre era la virtud específica de los buenos israelitas que sufrían pacientemente los malos tratos que se les daban. Y escúchenme bien. Y en lugar de vengarse personalmente de este injusto proceder ajeno, se refugiaban en Dios para que Él fuera su fortaleza. ¿Qué hacía una persona mansa o qué debe hacer? No igualarse al otro y refugiarse en el Señor, dejar que sea Dios. Porque si tú y yo no somos mansos y nos igualamos, y tú dices: es que esa persona me irrita, esa persona no la soporto, pero cuando ella te dice feo, tú le contestas: usted es un feo de 2 pisos, ya te hiciste peor a la otra persona. Se igualó. Entonces estos israelitas se refugiaban en Dios. Escúcheme bien: mansos en un injusto proceder. O sea, no te están tratando justamente. La mansedumbre consiste es cuando son injustos contigo. Porque si tú eres un ladrón y te tratan como un ladrón, te dicen que eres un ladrón, ¿están siendo injustos? No. Pero si tú no te has robado nada y alguien viene y te dice que tú eres un ladrón, están siendo injustos. Pero entonces hablamos también en estos días en el devocional, ¿qué hizo Jesús cuando lo llevaron a la cruz? Se quedó callado. No hizo nada, como cordero directo al matadero, no abrió su boca. Oigan, romanos, no, yo me imagino usted o yo en esa situación, diciéndole a esos romanos hasta de qué se iban a morir. Pero Jesús guardó silencio. Eso es ser alguien manso. Y yo me callo y soy humilde porque yo tengo un Dios que pelea por mí. Ahora, no esperes que Dios le vaya a destruir la vida a esa persona, porque entonces no eres ni manso ni humilde. ¿Qué vas a esperar tú en el Señor? Que obre en ese corazón, que le permita entender, que lo llene de amor, que un día venga y te diga: me equivoqué. Vamos a soportarnos. En el Nuevo Testamento se refiere casi siempre a la actitud que el cristiano ha de guardar en relación con los demás. Eso es la mansedumbre, la actitud que el cristiano debe guardar con relación a los demás.
y es un requisito indispensable, no solamente para soportarse, sino para el mutuo consentimiento, para ponernos de acuerdo en algo. Debemos soportarnos. Mire, muchas veces los ministerios de alabanza, esto debería ser algo que ellos lo tuvieran 100% claro, porque se entienden musicalmente pero no se soportan, porque el de la guitarra quiere sonar más duro, el de la batería más duro, y es que va por fe, por ma, por si, por lo, por r, y es que no, y por qué si no le tocaba a usted, y por qué es que está muy duro, y es que no, y es que por qué sí, y por qué esa canción sí, por qué esta no, y no se soportan, porque les falta humildad y mansedumbre. Un porcentaje muy alto de ministerios de alabanza de hermanos se creen la crema innata de las congregaciones. Piensan que como ellos no hay nadie más y que pueden pisotear y hacer lo que se les dé la gana con las demás personas. Entonces debe ser un requisito indispensable estar dispuesto aún, que es ser manso y humilde, someternos unos a otros. Es que ¿por qué yo un día a mi pastor, cuando lo conocimos a él, era muy joven, y él pues tenía su liderazgo, su llamado por el Señor, y a él le tocaba, casi como a mí, personas mayores, dirigirlas, liderarlas. Y un día alguien se le acercó a decirle: es que usted a mí no tiene por, mejor dicho, no lo trató muy bien, porque es que usted es un niño para mí, yo ya tengo canas. ¿Y qué dice Efesios 5:21? Someteos unos a otros en el temor de Dios. No habla de edades, de si es hombre o mujer, no, someternos los unos a los otros en el temor de Dios. El apóstol no se ha contentado aquí en este versículo con decir con humildad y mansedumbre, porque aquí es donde nos terminan de dañar el orgullo y el ego por medio de la palabra. Si hablamos de humildad y mansedumbre, pero ¿qué dice Pablo al comienzo del versículo 2? Con toda, diga toda humildad y toda mansedumbre. Pues estas dos virtudes se requieren de forma total. No es ser humilde cuando usted quiera solamente, porque ¿sabe cuándo nos volvemos humildes? Cuando vamos a pedir plata prestada. Nos volvemos humildes cuando el jefe nos va a echar, entonces vamos y eso suavizamos la voz, agachamos la cabeza. O sea, tan manso. Y usted no es el que levanta la voz allá en las oficinas. Usted no es el que, pero cuando el agua les llega al cuello, entonces se convierten en mansos y humildes. Cuando les conviene. Se llama esto hipocresía. Por eso dice con toda, casi que diciéndote en todo momento, en toda situación, con toda persona y sin importar las consecuencias, con toda humildad y mansedumbre. Estas dos virtudes se requieren de forma total y constante para la actitud específica que a continuación menciona el apóstol. ¿Cuál sigue? Humildad, mansedumbre, soportándonos ¿con qué? Con paciencia. Esa no se la saben, mujeres. ¿Se acuerdan que ayer estábamos viendo un video de una niña? ¿Cuántos años podía tener? ¿Añito y medio, 2 años? Que estaba tratando de meter un pitillo en un vaso y le hizo 2 intentos y vio que no pudo y cogió ese vaso. Y les dije: mire, desde pequeñitas
paciencia. ¿Qué debemos tenerle a nuestro hermano para poder soportarlo? Paciencia, pero muchas veces no estamos dispuestos. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de la paciencia de Dios, se habla de longanimidad, de donde viene la palabra longaniza, que es algo muy largo. Longanimidad. Bueno, ¿qué nos está pidiendo aquí el Señor? Esa longanimidad. Literalmente, a ti y a mí no se nos puede acabar la paciencia, porque diariamente vamos a estar enfrentándonos, conociendo, hablando, compartiendo con otras personas, hermanos, que son mundos totalmente diferentes al nuestro. Y debemos, ¿qué? Soportarnos. ¿Con qué? Con paciencia en amor. Entonces vemos que lo que Pablo indica aquí es que la humildad y la mansedumbre totales, constantes, acompañadas de paciencia. ¿Qué logra esto? Que verdaderamente yo logre soportar a mi hermano. Vamos a hacerlo aquí, humilde. No me creo más que tú. Al contrario, te veo a ti que tú puedes llegar más lejos que yo. Tú eres más importante que yo. Humildad. Pero también soy manso. No voy a gritar, no voy a insultar, voy a guardar silencio, de dejar que Dios sea el que obre. Y para eso, ¿qué necesito? Pues paciencia. Y esto me va a ayudar a soportar. El cuarto es ese mismo, soportar. ¿Saben qué es soportar? ¿Saben qué es lo que hace un esposo y una esposa? ¿Qué han hecho cuando celebran sus 50 años de matrimonio? ¿Qué han hecho? Y uno los ve lindos, ¿cierto? El par de viejitos. Hicimos unas bodas, ¿no? 70 años tenía el pastor que le celebramos sus 50 años de matrimonio. ¿Cuántos hijos tenía él? 5, todos igualiticos a él. Su esposa, una mujer muy hermosa. Y al ver la boda, y uno dice, tienen plata y vienen de Estados Unidos, pero solamente ellos dos sabían que habían tenido que soportar para llegar a esos 50 años. ¿Saben cómo se llama eso? En la traducción, aguante. Aguantar, hermanos. Y muchos no están dispuestos a aguantarse al hermano, aguantarle sus caprichos, sus rabietas, sus pataletas, su mal comportamiento, su mala actitud. Muchos no están dispuestos a aguantar, a soportar. Eso no está en nuestras oraciones, ¿o sí? Señor, ayúdanos, guíanos a soportar. Ahora, este soportar, ya lo hablamos al comienzo, ¿no? Se trata de una mala actitud de la otra persona, porque alguno ha tenido que soportar, ay, qué pereza que mi esposo me lleve cada 8 días a Mil Carnes, ya no lo aguanto más. Estoy aburrida de no lavar loza el domingo. Cada mes me lleva a comprar zapatos y vestidos. ¿Alguna le ha tocado soportar eso? O al contrario, mi amor, necesito zapatos, no tengo. ¿Qué te toca hacer? Soportar, aguantar. Ay, ¿qué les hago? El super pegante, a ver qué. Y nos toca mirar, soportar lo malo. Es lo que nos toca soportarlo. Pero escúchenme bien. Este soportar, aún en Dios, porque Dios es el principal. ¿Qué ha hecho contigo Dios? Soportarte, aguantar tus pataletas, tus caprichos. Pareces un niño pequeñito cuando quieres algo y te tiras al piso y es que no, y yo. Eso ha hecho Dios contigo
y conmigo nos ha aguantado. Y gracias a que Dios nos ha aguantado, tú y yo estamos aquí. Hemos permanecido, porque no hay alguien más que tenga más amor por su iglesia que Dios. Somos el cuerpo de Cristo, pero el soportar tiene un límite. Soportar tiene un límite. ¿Por qué? Porque cuando se habla de soportar en amor en la iglesia, es porque yo estoy soportando, aguantando en el matrimonio. Porque ¿qué es lo que tú esperas? Que tu pareja en algún momento cambie esa situación. Hay límites. El Señor nos soporta. ¿Sí? Un ejemplo, ahí va el cristiano, pero dice unas palabrotas calibre 50. El Señor lo está soportando, lo está aguantando, pero al mismo tiempo está esperando, confiando en que vas a cambiar tu vocabulario. Y llega un momento en que el Señor hace algo si no quiere, porque ya no, ya dice uno, este es el tiempo, ya no lo soportamos más, ya es tiempo de que usted me empiece a tratar bien. Hombre, ya llevamos 30 años de casados y cada vez que le pido un par de medias usted me dice no tengo. Ya en 50 años de casados, ¿cierto? Ya tiene que una economía fluida. Bueno, 50 no, menos. Pero ese soportar tiene límites, hermanos. Tiene límites delante de Dios y delante de nosotros. Cuando tú estás en un trabajo, en una empresa, el jefe te soporta y te aguanta cuando tú llegas tarde. La primera vez, ¿qué es lo que te hacen? Un memorando, un llamado de atención verbal. Oye, pilas, que mire, ¿cierto? La segunda vez, entonces, venga, firme aquí. Ya es que ya habíamos hablado con él. Firme aquí, ya. Y la tercera. Entonces, cuando lo echan, uy, tan malo ese jefe, ¿no? Deduzca que ya lo soportó, mejor dicho. Ya se habló con él, ya una cosa, ya la otra, ya han soportado. Y Dios es así con nosotros, hermanos. Dios nos habla, Dios nos exhorta, Dios nos abraza, Dios nos consuela. Pero cuando no queremos esto, el Señor empieza a tratar con nosotros, a mirar de alguna manera. Ahora, ¿qué más miramos allí en Colosenses? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, ¿qué debemos hacer? Perdonarnos, ¿cierto? Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice: antes, sed ¿qué? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos ser benignos y misericordiosos. Todo esto habla con carácter. Que nada de esto mira, hermano, a veces hay cristianos que no tienen misericordia y quieren actuar conforme a lo que el otro hizo. No quieren perdonar. Estaba alistando un mensaje para el domingo, estoy alistando un mensaje para el domingo, en donde cuando llegan los pensamientos, ¿cuántos actúan conforme a los pensamientos que le lleguen? En un momento de enojo, en tu mente está el no volverle a hablar, ¿cierto? Y actuamos. Entonces a nuestra mente llega muchas veces el no perdonar. Y si hablamos de perdonar, entonces no queremos perdonar como Cristo nos perdonó. Si alguno tiene una falta contra otro, ¿qué? Perdónense, dice la palabra. Mateo 18:21.
Vamos a mirar cómo se debe perdonar, cómo Cristo nos perdona. Cómo Cristo nos perdona, de la manera que debemos perdonar si alguno tiene una falta. Mira, hermanos, muchas veces nos han cometido faltas, hemos cometido faltas y decimos ser cristianos mientras adoramos, mientras levantamos nuestras manos, mientras oramos. Hay odio, hay rencor, hay resentimiento en nuestro corazón. No nos soportamos. Yo he visto casos, hermano, donde hay la congregación está entrando al culto y entró alguien y vio una silla desocupada y fue y se sentó o se hizo allá al lado, y la persona que estaba al lado se fue, se levantó y se fue. Ay, ¿y por qué hizo eso? No, porque ese hermanito que se sentó ahí le cae mal. Pero y lloran y levantan sus manos y aplauden. Y no le importa que la congregación sepa, es más, lo da a conocer. Y no me importa que el mundo sepa que usted me cae mal, que no me lo paso. Y si me lo paso es porque sé que lo voy a expulsar. No están dispuestos a soportar y dicen tener a Cristo en sus corazones, dicen ser guiados por el Espíritu Santo y hablan en lenguas y obran milagros y etcétera, pero en lo humano no quieren actuar. Nunca os conocí. O sea, es triste, hermanos, que digamos ser cristianos y puedas tú ir a la casa de un impío y ver que allá hay mejores relaciones, que allá sí se aman, que allá sí se perdonan y se la pasan tomando y haciendo, pero allá hay amor y perdón. ¿Cómo? No lo sé, pero lo hay más que en la iglesia muchas veces. Entre hermanos no están dispuestos a hacer lo que vamos a leer aquí. ¿Qué les dije? Mateo 18, 21. Mire el versículo 15. ¿Cómo es el título que hay ahí? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Entonces ya lo conocemos, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve y llámalo, tú y él solo. Si no, entonces en boca de 2 o 3 testigos. Si no, díselo a la iglesia. Y ahí aparece Pedro, nuestro amigo Pedro. ¿Qué dice Pedro? 21 dice: entonces se le acercó Pedro a Jesús, ¿no? Y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él mismo se responde con una pregunta: ¿hasta 7? Pedro, ¿para qué preguntó si se iba a contestar? Ahora yo quiero que miren la carne de Pedro aquí. ¿Por qué Pedro no le preguntó: Señor, ¿cuántas veces me tienen que perdonar cuando yo peque contra ellos? No, era él. Miren como cuando una persona se cree perfecta. Y eso es, muchas veces yo les he enseñado lo que muchos predicadores han metido en nuestra mente, que nosotros somos víctimas y solamente pensamos en lo que nos hacen, pero no hemos pensado en lo que hemos hecho. Y este era Pedro: ay, el que peque contra mí, tan bueno que soy que nunca le voy a fallar a nadie. Y él contesta: ¿hasta 7? ¿Hasta 7? ¿Cuántas veces te ha perdonado Cristo? Porque eso es lo que vamos a hablar, que debemos perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Cuántas veces tú le has pedido perdón a Cristo? ¿7? ¿Apago y nos vamos? ¿O continuamos y vemos la misericordia de Dios? Versículo 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora la pregunta: ¿tú crees que tu corazón soporta esto? Bueno, yo creo que el mío sí. Automáticamente todo cristiano empieza a multiplicar. ¿Ya lo hizo?
Mire ese versículo, 7 por 7, 49, 70 y le agrego 490, pastor. Y empiezan a mirar. A Mari ya como 15. En mi esposa, ya las 490. Y bueno, ese es solo uno. Y empezamos a hacer unas cuentas locas. Esto no es para hacer cuentas. Esto lo que quiere decir, hermanos, es que no hay un límite para que tú y yo perdonemos. No lo hay. No hay, hermano, 490 veces. Y los teólogos, escúchenme bien, aquí termino de ajustar la tuerca. Dicen que en el término original dice 490 veces al día. Entonces, mañana a la 1 de la mañana, a las 490 con mi esposa, otra vez vuelve a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos estar dispuestos a perdonar, hermano. Quítele el 490. Ahora, ¿qué necesitas tú para esto? Un corazón sano, que no se deje cargar de la mala mirada, de la mala palabra, de tantas cosas que pueden suceder en nuestro entorno. Pero si tú eres la persona que alguien te miró así medio rayado y ya te llenaste, y es que por qué me miró, y es que por qué me dijo, y por qué me hizo, y por qué esto, y por qué lo otro, y empiezas a dejar que en tu corazón crezca una raíz de amargura y no eres capaz de perdonar, aunque sea las veces que pensaba Pedro. Hermanos, esto, si nosotros miramos la sola cifra de 70 veces 7, esto es soportar. ¿Qué es eso? Soportar. ¿En qué? En amor. En amor. Para permanecer ¿en qué? En la unidad del Espíritu. Para guardarla, hermanos. O sea, hay algo que el Señor nos entregó. El Señor Jesús dice: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. O sea, ya la unidad está dada, y más por el Espíritu Santo. Más por el Espíritu Santo y su palabra, hasta que todos lleguemos. Mire, Efesios 4:11, para que ustedes miren un poquito para qué puso Dios, para qué puso Jesús pastores. No es adorno ni para que se hagan ricos, ni para que se enseñoreen de la iglesia. Para eso no los puso Dios. Y Él mismo es Jesús. Efesios 4:11 dice: constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué estoy yo aquí? Para perfeccionarlo. Y si usted quiere ser una persona, un varón perfecto, ¿qué debes hacer? Soportar. Soportar, hermanos, cosas buenas y cosas malas, para la edificación, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, aunque varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese debe ser tu propósito: llegar a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Y si Cristo no abrió su boca, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Cristo soportó o no soportó? O sea, ¿qué fue lo que hizo Cristo desde el momento que lo apresaron?
soportar, aguantar. ¿Estaban siendo injustos con él? Claro. Pero hermanos, hoy en día en las congregaciones, mire hermanos, a veces cuando se habla de división en la iglesia, piensan que se tienen que ir 100 o 200, o que apareció algún hermanito que fue y conformó otra iglesia y se fueron 80, 50. Mire hermano, con uno que se vaya porque lo exhortaron, porque no soportó, hay una ruptura, una división. Cuando nosotros llegamos aquí, ¿qué sucedió? Una división. Porque llegamos y se fueron. No porque llegamos nosotros, sino porque los que se los llevaron no entendieron que somos el cuerpo de Cristo. Le partieron el brazo al cuerpo de Cristo y se lo llevaron. Eso no es unidad. No es necesario que la iglesia, no hermano, con uno, con una familia, si tú haces falta. Porque el motivo es el por qué se fue. Es el por qué. ¿Detrás de qué? Ay, pastor, pero la Biblia dice que el pastor deja las 99 por ir a buscar la solita que se fue. Yo siempre les he hecho la pregunta: ¿y por qué se fue esa sola? ¿Por qué se fue? ¿Y saben qué pasa? Yo creo que todos los pastores hemos dejado las 99, así no las tengamos, por ir a buscar esa oveja. ¿Y saben qué dice la oveja? No va a volver. No. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque no quiere soportar. A muchos les pasa esto: quieren que los soporten, pero ellos no quieren soportar. ¿Es fácil o es difícil? Y yo les digo, al espiritual esto va a ser un desafío. Dispuesto estoy, Señor, lo voy a hacer. Pero primero, Señor, necesito sanar mi corazón. ¿Por qué Cristo soportó? ¿Cómo estaba el corazón de Cristo? Un corazón sano, un corazón sin amargura, un corazón sin orgullo, un corazón sin prepotencia, sin altivez. Ese era el corazón de nuestro Salvador. Ese es. Donde Él hubiera tenido falta de humildad y falta de mansedumbre, yo les aseguro que esos soldados romanos no les hubiera ido bien, pero ni en lo mínimo. Se quita, mire, cuando le estaban allá dando látigo, le quita ese látigo a esos manes porque así somos, el orgulloso y el altivo. Ya, yo que me la voy a dejar montar, ¿qué le pasa? Espere y verá. ¿Cuántos han dicho esas palabras? Espere que me la encuentre y yo la pongo en su sitio. Y el Señor está diciendo: hey, soporta, guarda silencio. O sea, si no va a ser para solucionar, cállate. Si no va a ser para bendición, guarda silencio. Pero muchos abren la boca, causan un daño. Recuerden, ¿no? Que con un fosforito, ¿qué se enciende? Un bosque. Un bosque. Y eso es difícil de controlar. Recuerdan que hablamos, ¿no? Desde el poder de la lengua, desde aquí podemos lastimar a alguien en otro país. Hermanos, ¿qué tan dispuesto estás para soportar? Pero póngale el ingrediente: soportar en amor. ¿Por qué en amor? Porque ese es el vínculo perfecto. Lo necesitamos, hermanos. Y para amar hay que tener un corazón sano. O sea, no podemos llegar del mundo, y les hablo un poco de lo del domingo, con una mentalidad. Llegamos del mundo al cristianismo, al evangelio, a empezar a congregarnos con una mentalidad
que yo no perdono, que yo debo odiar, es que esa persona no merece que yo le hable, y permanecer en el evangelio con esa misma mentalidad. No se puede. Es más, a veces muchos cristianos se vuelven tan orgullosos, tan prepotentes, que su mente era más sana cuando estaba en el mundo. Porque siendo cristiano se enorgulleció, se creció, se volvió. ¿Qué le pasó al rey Saúl? Cuando él estaba en el mundo como un muchacho, ¿cómo era? ¿Cómo lo vio Dios? Y lo llamó, ¿y cómo se volvió? O sea, era mejor cuando estaba en el mundo. Y a muchos cristianos les pasa eso, porque piensan que tienen un ministerio, un llamado de Dios, que porque Dios los utiliza, porque tienen la gracia, tienen dones, tienen talentos, no tienden a soportar, porque es que soy el ungido, soy el escogido, es que yo soy, es que Dios me llamó. Y me da mucha rabia aquellos pastores que miden el ministerio por la cantidad de personas que tienen, como si ustedes, los que están en las redes sociales, fueran objetos o animales. ¿Y cuántos miembros tiene su iglesia? ¿Eso qué tiene que ver? Como si dijera, ¿y cuánto gana usted? ¿Y cuántos marranos tiene en su porqueriza? ¿Y cuántas mascotas tiene? Porque en eso muchos líderes miden su ministerio. Y siempre yo he dicho, no, Shakira entonces tiene mejor ministerio, porque esa sí que la siguen. Hermano, cuidado. Cuidado. Ahora muchos de pronto han tenido la intención por alguna situación de irse, de no soportar más. Ya esto no me lo aguanto. En algún momento una hermana lo hizo y no me lo aguanto, y se fue. Pero ¿sabe qué era lo que no se aguantaba? Lo que el Señor estaba hablando a su corazón. A veces no soportamos lo que Dios nos quiere decir con su palabra, porque nos está tocando esas fibras que sabemos nosotros de lo que hacemos y lo que decimos, y no queremos soportarlo. Debemos analizarnos, hermanos. ¿Hay amor? ¿Hay intención de soportar? Esto solo se logra con un corazón sano. Si no hay un corazón sano, hermanos, no espere. Corre y pide perdón. Corre y sana tu corazón. Arregla tu situación. Pero es que no me quiere perdonar. Bueno, ya, entonces no depende de ti. Colóquese sobre sus pies, por favor. Hogares destruidos porque no estuvieron dispuestos a soportarse, o como vimos el término, no, aguantarse. No estuvieron dispuestos a tener paciencia, a esperar que con el tiempo todo se arregla. Nosotros debemos soportar y aguantar. Muchos dicen, Cristo ya no viene. Aguanta, Él va a venir. Créele, Él va a venir. Él va a venir. No se está demorando. ¿Saben qué está haciendo Cristo? Teniéndonos paciencia a nosotros. Y Él nos tiene paciencia, pero nosotros no queremos tener paciencia. Cristo nos soporta y nosotros no queremos soportar. Cierra tus ojos un momento. Señor y Padre Celestial, estamos delante de ti una vez más, Señor. Este tema, Padre, de la sanidad interior abarca más de lo que pensamos, Señor. Nos lleva más allá de lo que imaginamos, más allá de lo que queremos. No se trata solamente, Señor, de mí. Se trata de mi prójimo. Se trata de la persona que se sienta a mi lado.
Se trata de la persona que me escucha, de la persona que yo escucho. Se trata del prójimo, Señor. La sanidad interior no es solamente pensar que estoy bien, sino es mirar cómo están las personas que me rodean, en su situación contigo, en su situación personal, y estar dispuestos a un abrazo, estar dispuestos a perdonar, estar dispuestos a soportar si esa persona se equivoca. Si vemos errores en la persona, poder soportar, Señor, poder lograr una unidad en amor, tener humildad, Señor, tener, Padre eterno, mansedumbre, tener paciencia en amor, porque ya por el Espíritu Santo la unidad ya no la diste, Señor. Debemos estar unidos, y ese es uno de los vínculos. Tú nos mandas a guardar la unidad, que seamos solícitos, Señor, diligentes en guardar, en conservar la unidad que debemos guardar y conservar como iglesia, en amor. Hay familias que comen una cosa, familias que comen otra, se visten de una manera o se visten de otra, hablan de una manera o hablan de otra. Pero, Señor, mientras no violentemos tu palabra, mientras que no transgredamos tu palabra, por la manera de vestirnos, de hablar, de comer, de hacer muchas cosas o de muchas prácticas, Señor, debemos soportarnos, Señor. Por eso, Padre eterno, en medio de nuestra imperfección, en medio de nuestro orgullo, de nuestra altivez, de pronto de nuestra falta de humildad, nuestra falta de mansedumbre, nuestra falta de paciencia, una vez más, Señor, te pedimos perdón. Y ya vimos por medio de tu palabra cómo es que tú nos perdonas. Pero también ayúdanos a perdonar. Ayúdanos, Señor, a perdonar a esos que nos han ofendido, aquellos que nos han agredido de alguna razón, por alguna manera, a perdonarlos. Pero, Señor, que los perdonemos así como tú nos perdonas. Pero no solamente a perdonarlos, entender en nuestro corazón que si tenemos algo, debemos ir a pedir perdón. Nosotros también debemos correr a pedir perdón. Tu palabra dice, Señor, que si alguno tuviere queja contra otro, alguna queja, alguna situación, de la manera en que Cristo nos perdonó, también nosotros debemos perdonar, Señor, por alguna queja, por alguna falta, por alguna situación. Es triste, Señor, ver una comunidad que diga ser cristiana y que no estén dispuestos a guardar la unidad entre ellos. Que con el pasar del tiempo, Señor, vean o se vea que hay más ruptura, más división, más falta de perdón, más falta de unidad. Perdónanos, Señor, porque como iglesia aún no hemos sabido manejar algo tan sencillo como esto. No hemos sabido, Señor, podemos decir que le quedó grande a la iglesia por estar pensando en otras cosas. No pensamos en este tema que es algo espiritual que necesitamos aprender a vivir y a poner en práctica, Señor. Un corazón sano, un corazón lleno de amor, un corazón con arrepentimiento, un corazón, Padre, que solo honre y glorifique tu nombre con nuestra actitud, con nuestro corazón, con nuestra mansedumbre y con nuestra humildad. Gracias, Señor, te damos. Honramos tu nombre.